Magacán es una leyenda. Su voz era escuchada por las estrechas calles del Tulcán antiguo. Un verdadero personaje estudiador de la mente que hacía con el hipnotismo trasladarse a un mundo donde su voluntad era la dueña de las acciones y pensamientos de los demás. La radio Ondas Carchenses era el punto de encuentro noche a noche entre la población y ese enigmático ser que cautivaba a quien lo escuchaba. La particularidad de este personaje llamado Magacán era que hipnotizaba a través de la radio. Entonces era muy común ver en las noches a los pobladores de Tulcán acercarse a varias residencias donde iba a ver los hipnotizadores. Inclusive Magacán reunía a ciertos jóvenes, a ciertas señoritas en el estudio de la radio que estaba ubicada en donde hoy funciona el Palacio Episcopal. Bueno, yo a esa edad tenía unos 9 años aproximadamente, pero sí algo recuerdo. Y como cuando ya Magacán hipnotizaba a la gente a través de la radio, mirando al foco, se ubicaban en sillas unas 6, 10 personas, de los cuales resultaban hipnotizados 4. Sus presentaciones eran un verdadero espectáculo. Familias enteras se sentaban frente a su receptor a escuchar cómo Magacán seducía con las palabras y sus mentes quedaban encantadas. Incluso muchas personas no volvían de la hipnosis profunda que quedaban y era requerido urgente para que logre despertarlos. Se dice que fue de Ambato. Sus familiares recibieron su cuerpo cuando falleció en una pensión de Tulcán, convirtiéndose desde ese entonces en una tradición de ese Tulcán inmemoriable que busca ahora revivir en las actuales generaciones a quien algún día hizo que la voluntad de cientos fuera suya. El hipnotizado le invitaba a Magacán a bailar, le invitaba a cantar, le invitaba a realizar varios espectáculos, si cabe el término, y esto era pues el delirio y la hilaridad de la gente que estaba mirando. Y en esa época donde no había televisión, era una novedad y todos eran esperando las 7 de la noche, que era el momento donde iniciaba el programa de El Hipnotizador Magacán. Carchi Noticias, el poder de la información.